¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Humanidades TV en este ciclo de diálogos en pandemia, que por lo que vemos en estos días se nos van a extender los diálogos en pandemia con esta decisión que ha tomado la autoridad sanitaria de volver a fase 2, es decir, que incluye, como todos ya sabemos, que los fines de semana volvemos a cuarentena. Pero en fin, ese no es el tema que nos reúne hoy. Nos reúne la educación y nos reúne fundamentalmente un libro que acaba de editarse en nuestra facultad, un libro capital de los últimos tiempos en materia de entender los procesos educativos que ha vivido nuestro país, porque es un libro del académico de saberes docentes de nuestra facultad, Luis Felipe de la Vega, a quien le damos la bienvenida. Luis Felipe, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta conversación en Humanidades TV. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Al contrario, es un gusto. Bueno, explicábamos, este libro recorre a los 7 últimos premios nacionales de ciencias de la educación: Ernesto Schiffelbein, Mario Leighton, Erika Himmel, Beatrice Ávalo, Iván Núñez, Abraham Magenzo y María Victoria Peralta, de los cuales lamentablemente ya Erika Himmel partió, no está con nosotros. El libro, que un segundo para explicarlo, el libro consta de la visión que Luis Felipe tiene de cada uno de ellos y del perfil que logra construir a través de conversaciones, en fin, y además textos de los propios premios nacionales que permiten entender de alguna manera cuál es su visión o su particularidad respecto de este proceso. Luis, y en ese sentido la primera pregunta es bastante obvia. ¿Cómo fue el descubrimiento que tú hiciste al tener contacto tan directo con estos 7 educadores importantes y decisivos seguramente en el último tiempo en nuestro país? Bueno, a mí me interesó desde un principio darle relevancia como al valor de la experiencia, de la historia de estos educadores y estas educadoras, dentro de un plan como más amplio de trabajo que yo desarrollo, que tiene que ver con el aporte a la divulgación del conocimiento académico en educación. Ya yo tengo como una línea de trabajo en esa materia, y lo que yo trato de hacer es favorecer o propiciar que se encuentren dos mundos que no siempre están vinculados, que son el mundo académico y el mundo de las instituciones educativas, de los actores educativos, que no siempre recurren a estas investigaciones para su trabajo, y las investigaciones tienen mucho que aportar, pero a veces o tienen mala fama o hay poca relación que favorezca que ambos se interactúen y se retroalimenten entre sí. Así partió un poco la idea, y yo me acerqué a estos premios nacionales de manera absolutamente individual, digamos. Hice yo el ejercicio de contactarlos directamente, no los conocía todos, y busqué maneras de hacerlo. Ya entendí que había un valor histórico en su experiencia para comprender de mejor forma la historia de la educación, pero que también la historia de estos académicos y de estas académicas era una potencial fuente de inspiración también para los educadores que estaban en formación o en su proceso de ejercicio profesional. Luis Felipe, y en el tránsito de estas conversaciones con cada uno de ellos, ¿qué visión te va quedando de la situación en general de la educación en nuestro país? Sí, yo diría que en las conversaciones con estos educadores dan cuenta de una manera muy interesante de la trayectoria de la educación chilena en los últimos 70 años. Sí, ellos y ellas han tenido una capacidad muy notable de incidencia sobre el sistema en muchas décadas, ¿ya? Entonces eso hace que a través del trabajo de ellos también sea posible entender un poco cuáles han sido las dinámicas de la educación en Chile, de educación escolar principalmente, pero también en otros niveles. Yo diría que desde esa perspectiva han habido como muchos avances, por llamarlo así. Había un desarrollo progresivo que se ha visto representado principalmente en las políticas educacionales, eh, que están orientadas principalmente a la ampliación o a la generación de procesos cada vez más profundos de transformación, pero con baches, por llamarlo así, en el camino, o con retrocesos. Y ciertamente el mayor de estos retrocesos ocurrió en el periodo de la dictadura militar, donde muchos, en los años 60, que hay muchos de estos educadores y educadoras tuvieron como, por llamarlo así, su momento como de gloria en ese caso, siendo ellos bastante jóvenes. Varios de ellos
participación en los gobiernos y en las reformas educacionales de los presidentes Frei y Allende, hicieron cambios muy profundos, o empezaron cambios muy profundos los que se vieron terminados o retrocedidos en la dictadura por muchos años, y también con mucho efecto también en la propia labor del Estado en relación a la educación, y también de instituciones que eran muy relevantes en ese tiempo, como era el pedagógico, que terminó, ¿cierto?, su vida durante la dictadura, se transformó en la UNCE y perdió esa capacidad tan bonita que tenía el pedagógico de reunir distintos saberes para poder ser utilizados en la formación de profesores y de profesoras, y por lo tanto esa voz también se perdió. Entonces ha habido baches, como digo yo, o retrocesos, pero también han habido avances, digamos, desde preguntas iniciales que estaban muy desarrolladas con la planificación, con la cobertura, hasta la actualidad, donde hay discusiones sobre el desarrollo profesional docente, sobre la carrera docente, sobre la inclusión escolar. Han habido progresos, digámoslo así, y también yo diría que también eso se ha ido matizando con olas que son como entre más progresistas y otras olas que son más conservadoras, que han ido como provocando lo que te mencionaba de avance y de retroceso. Fíjate que, como un paréntesis, capaz que haya algún libro por ahí que no hayamos visto, pero está pendiente como la gran historia de lo que fue el pedagógico, tanto cuando estaba en Calle Cummings como cuando estaba acá ya en Macul, y la incidencia de ese no solo en la educación, sino que en la cultura. De ahí nacieron los grandes grupos de teatro. El Ituch, por ejemplo, nace del pedagógico. En fin, ahí estudió Neruda, etcétera. Es una historia, pero bueno, es un paréntesis de quizás de viejo chocho, pero en fin, que hace falta darle una mirada. Luis, en el prólogo de tu libro, Carlos Eugenio Beca, que es quien hace ese prólogo, casi como que define en una palabra el punto que destaca él del trabajo de cada uno de ellos. Así dice que Schiffelbein, que recordemos fue ministro también de Educación, no muy largo, más bien brevemente en el gobierno de Frei Rustagle. La investigación y el aportar nuevos datos es como el elemento que lo destaca, ¿no? Para Mario Leighton habla de la innovación. En el caso de Erika Himmel, la evaluación, uno de los elementos, y así va Beatriz Ávalo, la política educacional, Iván Núñez, la educación pública como una preocupación central, Abraham Magenzo, el currículum, no el currículum de cada uno, sino que, de hecho, el texto que tú pones del currículum vía el currículum vitae docente, y en el caso de María Victoria Peralta, la incorporación parvularia. Este conjunto de cosas, ¿tú crees que entre todos tocan los aspectos más relevantes que deberían preocupar al proceso educativo en este momento? Yo creo que claro, ese ejercicio de buscarle la esencia al trabajo, a la historia de estos educadores y educadoras fue un ejercicio bien bonito que se pudo realizar en este trabajo, y se propició gracias a la vinculación entre la conversación que se tuvo con ellos y con ella, con la investigación respecto de su obra. Entonces, yo diría que afortunadamente esta tarea no fue tan compleja, que efectivamente cada uno de estos galardonados, galardonadas, enfatizaron uno de estos aspectos en su vida, y estos aspectos ciertamente son indispensables y fundamentales para comprender y para desarrollar la educación de Chile. Hay perfiles muy distintos de estos educadores y de estas educadoras, lo que hace tener un abanico mucho más amplio de sus focos de interés, y por lo tanto también de lo que esto representa para el aporte de la educación nacional. Y yo diría que sí, cada uno de ellos entrega un aporte que es fundamental y que es muy variado, desde aportes que son mucho más técnicos, por llamarlo así, como es el trabajo de Erika Himmel, que es muy técnico, muy orientado a la evaluación, a la medición, y ella también, la incidencia que ha tenido su trabajo también en las políticas educacionales, de manera directa, ¿cierto? Hasta otros perfiles que son mucho más... con un foco mucho más orientado hacia la transformación. Por ejemplo, el trabajo de Abraham Magenzo, que se orienta al trabajo en educación en derechos humanos, a aspectos relacionados con el rol de las personas, ¿cierto?, en la sociedad, la manera de generar un conocimiento a partir del disenso, de la controversia. Son perspectivas que son distintas,
pero yo creo que son bastante complementarias para abordar los grandes desafíos de la educación, y eso también se representa en el alto respeto que se tienen entre ellos. Y una cosa muy bonita que aprovecho de contarte, Felipe, en ese sentido, es la vinculación que tienen entre ellos en sus vidas. Es una cosa muy bonita que fue apareciendo también en el libro, es que se empieza a generar nexo. Yo en tal año trabajé con él, después esta persona la conocí, entonces en general es un vínculo ciertamente generacional, porque varios de estos galardonados y galardonadas más o menos tienen edades similares, Sí. pero también en la forma en que se integró su trabajo, también yo creo que es un aspecto que, ya que me preguntas sobre los grandes temas, yo diría que los grandes temas que se requieren para el desarrollo educativo en nuestro país es la colaboración del trabajo entre pares. Y en este caso, en sus vidas se dio de manera, no sé si planificada, ¿cierto? Pero esta colaboración se dio de una manera muy desinteresada en algunos momentos, en otros casos en función de la tarea a realizar, pero ocurrió. Y yo creo que ese es un desafío que se genera para el trabajo educacional en nuestro país, ¿cierto? Que seamos capaces de vincularnos entre nosotros, colaborar con los demás en función de un propósito que es superior, ¿cierto? Que está relacionado con el desarrollo de la educación chilena. Felipe, yo tengo la impresión, en general los premios nacionales son controversiales, siempre surgen quienes dicen, no, este de a dónde, por qué, qué méritos tiene, el tan coloquial y nacional a quien le ganó y todo lo demás. Pero tengo la sensación de que en el caso de estos 7 premios, y en general en los premios de educación, ha habido como un consenso de mucho respeto, y tú lo decías, se lo tienen entre ellos, pero tengo la impresión que la comunidad educativa le tiene mucho respeto a estas 7 personas y los considera muy merecedores de los galardones que han recibido. ¿Eso es correcto pensarlo así o hay más mar de fondo de pronto? Mira, la verdad es que en el caso de la elección de los premios nacionales de educación, no tiene por llamarlo así, esa tradición de polémica pública, por ejemplo, cuando se dan los premios nacionales de literatura, que siempre hay, qué Bueno, sé ¿para qué? yo, Ese es el uf, máximo, digamos, ahí claro, pelean todos, ¿cierto? claro. Que pelean todo y que se mandan las peleas públicamente, ¿cierto? Que todo el mundo sabe lo que piensa uno del otro. En este caso, no me tocó a mí observar que ese tipo de debate hubiese. Yo creo que si hay harta valoración del aporte de cada una de estas personas de parte de la sociedad y de parte de los propios educadores y educadoras. Y otra cosa que es bien interesante que a mí me pasó es que ciertamente una persona que obtiene un premio que está entregado por el Estado, eh, no sé si naturalmente, pero por consecuencia queda en una suerte de discurso oficial, ¿cierto? En una visión Mm. como de esa lógica, ¿cierto? Como contrarrevolucionaria, por llamarlo así, ¿cierto? Como mucho más protegida. Pero estas personas que están trabajando que digamos, obtuvieron este premio, no son personas que tengan necesariamente un discurso oficial o que tengan personas que tengan una mirada cautelosa o cauta respecto de lo que hacen las políticas educacionales. Son personas en general que han sabido posicionarse en contra de las políticas públicas o del Estado cuando corresponde, que han mantenido su posición, pese a que en algunos minutos pueda ser menos popular, por llamarlo así, su mirada, y han sido capaces como de plantarse en contra de una opinión pública o en contra de una visión de las políticas de parte del gobierno de turno, por ejemplo. Entonces, yo creo que, respondiendo como estos elementos que te estoy mencionando, yo diría que efectivamente hay cierto consenso respecto a la valoración, pero eso no significa al mismo tiempo que sean personas complacientes Ujú. o que tengan un discurso muy cercano como al poder y que por eso hayan tenido esos premios. Al contrario, son personas que han estado en momentos complejos, ¿cierto? Han tomado posiciones definidas y sobre eso han construido su trayectoria profesional independiente de los beneficios o costos que eso ha tenido, que ellos han Eh, vivido mucho de eso. sí, claro, bueno, algunos estuvieron en el exilio, otros han tenido problemas. En el caso de Iván Núñez salió al exilio, por ejemplo. Él estuvo en la gran polémica, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? En el gobierno de Salvador Allende respecto a la Escuela Nacional Unificada, que fue uno de los puntos, los que tenemos muchos años, nos acordamos perfectamente de los debates que esos fueron, un poco la distorsión de ese debate, digamos. Pero en fin, te quería plantear, Luis Felipe, que estamos el proceso constituyente y ciertamente la educación va a ser uno de los temas principales en ese debate.
a tu juicio, y después de este recorrido con estos temas centrales, con esta visión de historia también de lo que ha sido el proceso de educación en Chile, ¿cómo ves tú el tipo de, o más bien dicho, cuáles son los temas más relevantes que tú crees que deben enfrentarse respecto de la educación en este proceso constituyente? Yo creo que bueno, es como un clivaje, como le llaman, como una distinción fundamental que está también en este libro, ayuda a verlo. Por ejemplo, Sí, justo claro. cuando tú mencionabas la discusión sobre la ENU Mm. en la época de la Unidad Popular, uno leía discursos, ¿cierto?, en función de cuál era el rol del Estado en educación, que son absolutamente replicables en el presente, con voces incluso que son replicables. Por ejemplo, la de Sí, Andrés Alamán, ¿cierto?, que estaba por el lado, digámoslo así, de oposición a todo este tipo de transformaciones y que ha mantenido un discurso muy, muy estable, digámoslo así, que representa también un discurso eh, ideológico sobre el rol del Estado y del rol de lo público en educación. Y yo creo que esa es la discusión fundamental. ¿Qué valor tiene la educación pública, ¿cierto?, para la sociedad chilena, y qué relevancia o qué prioridad toma en relación al rol, por ejemplo, de los particulares, que está relevado en nuestra constitución actual, que prioriza, ¿cierto?, el concepto de libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Yo diría que esa discusión es fundamental, y el desarrollo que ha tenido nuestro sistema y también nuestra sociedad, el estado en el que está actualmente, ¿cierto?, a partir de lo que ha ido ocurriendo, a partir de revueltas permanentes, digamos, de la última década, da cuenta de que ciertamente va a ser importante que la Constitución ayude a reposicionar el valor que tenía la educación pública en nuestro país, y que se le entregue el valor que tiene. Yo creo que ciertamente no se trata de terminar con la educación privada, sino de que el Estado sea efectivamente un garante de una educación pública de calidad, que sea la más importante que ofrezca nuestro país. Yo creo que esa discusión va a ser fundamental en el marco del proceso constituyente, y bueno, se generan muchas expectativas al respecto, porque asociada a esta distinción ocurren un conjunto de mecanismos que adquieren las políticas públicas. Y en nuestro sistema educacional, las políticas operan bajo mecanismos que están estrechamente vinculados con mecanismos de mercado, ¿cierto?, que están Uh -huh. asociados a, por ejemplo, a incentivos, a consecuencias, asociadas a determinados desempeños, en que una institución que tiene determinado desempeño recibe, digamos, el garrote, por llamarlo así, ¿cierto?, de manera permanente, y está permanentemente expuesta y responsabilizada por sus logros, por sus fracasos, como si fuese ella la única responsable de lo que ocurre allí. Y en realidad es la sociedad, ¿cierto?, que no ha ofrecido suficientes posibilidades para que las instituciones que operan en condiciones de desventaja social y educativa tengan posibilidades de desarrollar procesos educativos adecuados y justos, y adecuados para las personas que allí estudian y se desarrollan. Y nuestro sistema de trabajo orientado a través de incentivos, ¿cierto?, a través de este tipo de funciones de responsabilización a los actores y a las instituciones educativas, hace que nosotros perdamos un poco de vista que en realidad la responsabilidad de que esa institución que no le está yendo bien hoy, la responsabilidad es de toda la sociedad, por eso que está pasando, un fracaso en nuestra sociedad, y no un fracaso de la institución únicamente. Yo diría que Luis ese Felipe, para mí es como el principal tema. oye, y por último, para cerrar esta, en lo humano, a ti, el contacto con estos 7 premios nacionales, el proceso que tú viviste para construir este libro, ¿cómo se vive? ¿Cómo fue el poder conocer más íntimamente, conversar largamente con cada uno de ellos? Para mí, yo te diría, Felipe, que para mí esa posibilidad yo creo que ha sido una de las más importantes de mi vida profesional, ¿ya? Y por muchos motivos. En mi caso, fue un trabajo que nadie me pidió. Esta cuestión fue un proyecto que se me ocurrió a mí, y que por lo tanto nació como un interés personal, y pudo perfectamente no haber ocurrido. Ya no habría pasado Mm. nada con mi vida profesional ni nada. Eh, y se dio de una manera muy linda, la verdad, porque yo me encontré todas estas personas a quienes yo admiro mucho y respeto, y que no sabía mucho cómo iba a ser su recepción. Y ahí ocurre una cosa muy, muy bonita, que yo creo que yo lo mencioné en el lanzamiento del libro, que es como uno empieza a vincular
la persona con el académico o académica, y no entenderlos como que son grandes como mentes, ¿cierto? En personas, digamos, distintas, sino que son personas notables que desarrollaron vías profesionales o trayectorias profesionales exitosas. Entonces uno se empieza a encontrar con personas que tienen lindas historias que contar y tristes historias que contar, y que sobre esa base construyeron sus trayectorias profesionales. Entonces, para mí, como investigador, fue un gran aprendizaje, también de la posibilidad de entender también cómo se llevan distinciones de este tipo, eh, entendiendo también el rol que ellos perciben que tienen en función de su galardón, ¿ya? Ellas entienden que son premios nacionales de educación, y que por lo tanto tienen un rol social que cumplir, y se responsabilizan por él de la mejor forma posible. En esa lógica se dieron conversaciones súper amistosas, amables, con mucha libertad y con mucha intimidad, que para mí se construyeron en momentos bien inolvidables para mi trayectoria profesional. La memoria de la educación, historia y obra de galardonados y galardonadas con el Premio Nacional de Ciencias de la Educación, no se le olvida poner el de la ciencia. Un libro muy atractivo. Además, déjame decirte que para quienes no tenemos como especialidad el tema de la educación, sino que nos importa y nos interesa, como debería ser a todos, es un libro muy entretenido de ver, sobre todo la parte donde tú vas describiendo esas conversaciones, esa mirada, en fin, los trabajos a veces son más técnicos, lo que tiene que ver más con lo que tú expones, pero permite descubrir esta historia, este camino y las personas, ¿sí? De conocer, no solo para especialistas, sino que para cualquiera que tenga interés en el proceso educativo. Te quiero agradecer, Luis Felipe, la gentileza de haber conversado con nosotros este día. Muchas gracias, Felipe. Y justamente para mí ese era un objetivo. El objetivo de destecnificar como el lenguaje educativo, ¿cierto? Y representar la idea de que a todos nos interesa la educación, y que por lo tanto, si podemos utilizar un lenguaje que sea más amplio y más sencillo para entendernos, eso va a ser un mecanismo que va a favorecer a que todos trabajemos y nos incorporemos de mejor forma a aportar a la educación. Te agradezco de nuevo, Luis Felipe de la Vega, académico de nuestra facultad de Saberes Docentes. Un gusto haber compartido esta conversación contigo. Igualmente, Felipe, gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, les agradecemos su concurrencia, y nos encontraremos en cualquier momento acá en Humanidades TV.